Cuando escuché el portazo en la entrada y vi a mi sobrino aparecer con esa sonrisa de quien viene a echar una mano, mi corazón dio un salto extraño. No era miedo ni alegría. Era algo entre la sorpresa y un presentimiento que no supe nombrar. Me encontré arreglando mi cabello sin motivo alguno, como si quisiera verme mejor, aunque nadie me lo había pedido. En ese instante sentí el aire del pasillo distinto, más denso, como si las paredes hubieran aprendido a guardar secretos antes de que los hubiera. Él dejó una caja de herramientas en la mesa y dijo algo sobre ayudar con la lámpara del comedor. Yo asentí, pero por dentro mi mente ya viajaba a otro sitio, a otro tiempo, a algo que aún no había pasado pero que, de algún modo, ya estaba escrito en las miradas que nos cruzamos. La voz de mi marido sonó en mi cabeza, como un eco lejano, hablándome de facturas, de compromisos, de su próximo viaje. Y yo pensé en lo absurdo que era sentir un leve temblor en las manos solo porque un joven pariente había dicho: tía, no se preocupe, yo me encargo. Lo que no sabía, lo que no podía admitir ni siquiera ante mí misma, era que esa frase, tan simple y amable, iba a ser el hilo del que tiraría todo lo que yo llamaba mi vida normal. Porque semanas después me vería obligada a mirar atrás y contarles esta historia, pieza por pieza, como se cuentan las confesiones que queman en la lengua. Pero antes de decirles cómo se desmoronó todo, quiero que ustedes me digan algo. ¿Alguna vez sintieron que un simple gesto, una visita casual, les cambió el aire para siempre? La primera mañana después de su llegada comenzó como tantas otras, con el olor familiar del café y el murmullo de la cafetera. Yo estaba en la cocina, en bata, revolviendo azúcar, y escuché cómo el piso de madera crujía con pasos más jóvenes, más ligeros que los de mi marido. Me encontré enderezando los hombros, atando la bata con un nudo más ajustado, como si la tela pudiera organizar el torbellino que ya sentía en el pecho. No era deseo ni siquiera nerviosismo en su forma más evidente. Era más bien la sensación de que algo estaba cambiando y que no podía, o no quería, detenerlo. Él entró en la cocina con una energía que hacía años no sentía en casa. Llevaba una camiseta sencilla, un poco suelta, y unos vaqueros desgastados. Tenía esa naturalidad de la juventud que todo lo vuelve fácil. Dejó la caja de herramientas sobre la mesa, se sirvió agua, y comentó que el grifo del baño goteaba y que podía arreglarlo si yo quería. Yo asentí con una sonrisa automática, y noté que, sin darme cuenta, le ofrecía una taza de café. Mi mano rozó la suya al pasarle la taza, un gesto insignificante, pero tan tangible que sentí un cosquilleo subir por mi antebrazo. Pasamos la mañana con cosas triviales. Él sacó la escalera, revisó la lámpara del comedor, y yo limpiaba la mesa para no estorbarle. Cada tanto intercambiábamos frases cortas, casi prácticas. Pero en esas frases había un tono diferente. Él me preguntaba si siempre me había gustado vivir en esa casa, y yo respondía con honestidad, notando que hacía mucho que nadie me hacía preguntas tan simples, pero tan personales. El silencio entre esas preguntas no era incómodo. Era un silencio que parecía llenar el aire de significados. Mi marido, en esos mismos silencios, siempre llenaba el espacio con su teléfono, con las noticias, con listas interminables de pendientes. Nunca había malicia en eso, solo rutina. Y ahí estaba la diferencia. El sobrino no llenaba el aire, lo dejaba quieto, y en esa quietud yo me escuchaba a mí misma. Me descubrí contándole anécdotas de la casa, historias de los muebles que trajimos recién casados, recuerdos que hacía años no salían de mi boca. Y mientras hablaba, vi en sus ojos atención. No cortesía, atención real. En la tarde salimos al patio para sacudir alfombras. Yo le mostré cómo la hiedra se había comido la verja, y él bromeó con que eso necesitaba una poda seria. El sol caía, y la luz se filtraba entre las hojas, pintando manchas doradas en el suelo. Lo vi agacharse para recoger una maceta rota, lo vi sonreír mientras decía: tía, no se preocupe, esto tiene arreglo, y sentí como esa frase se quedaba pegada en mí. En ese momento algo en mí se contrajo, el reconocimiento de que había pasado mucho tiempo desde que alguien decía esas palabras y yo sentía que eran ciertas. La noche llegó sin anuncios como siempre, pero la casa no parecía la misma. Mientras él se duchaba, yo preparaba una cena ligera, y me sorprendí pensando en si a él le gustaba más la sopa o la pasta. ¿Por qué me importaba tanto?
Me detuve frente al espejo del pasillo mientras ponía la mesa, y observé mi reflejo, el cabello algo revuelto, unas arrugas nuevas en la frente. No me vi tía. Me vi mujer. Y ese reconocimiento me dio miedo. Cuando él salió del baño con el pelo húmedo, dejó el celular sobre la mesa y me dio las gracias. Por todo, dijo, aunque todo, era solo la cena y la cama hecha en la habitación de invitados. Nos sentamos a cenar y hablamos de cosas mundanas, los precios del mercado, el partido de fútbol que venía. Pero en cada pausa, en cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, había una pregunta que ninguno se atrevía a formular. Antes de ir a dormir, recorrí la casa apagando luces como siempre. Al pasar por la habitación de invitados, escuché su respiración suave, constante. Me detuve un segundo frente a la puerta cerrada, con la mano apoyada en el marco. Un segundo nada más, pero suficiente para sentir ese tirón incómodo en el pecho. Me fui a mi cama con el corazón agitado, diciéndome que mañana sería un día normal. Y sin embargo, mientras cerraba los ojos, una certeza me atravesó: la normalidad había empezado a resquebrajarse, aunque aún no pudiera verlo del todo. La segunda mañana empezó antes de que sonara el reloj, como si mi cuerpo se hubiera adelantado a cualquier obligación. Me encontré de pie en la cocina, aún en pijama, preparando café, con la sensación de que la casa tenía otro pulso. No era solo por tener a alguien más bajo el mismo techo. Era porque ese alguien había traído una energía distinta, que hacía vibrar rincones que llevaba años sin notar. Mientras el café burbujeaba, escuché el sonido de la puerta del pasillo abrirse y el golpeteo de sus pasos sobre la madera. Entró con una sonrisa ligera, de esas que no pesan, y me dijo buenos días de una manera que sonó más sincera de lo que estaba acostumbrada a oír. Había dormido en la habitación de invitados, pero parecía como si la casa ya le perteneciera, como si supiera dónde estaba todo. Se acercó al fregadero, se lavó las manos y se sirvió agua con total naturalidad, como si llevara semanas aquí. Yo lo miré de reojo intentando que no se notara, pero sintiéndome expuesta incluso en un gesto tan simple como atarme el cinturón de la bata. Decidió ayudarme sin pedírselo. Tomó unas tazas, revisó la cafetera, preguntó si necesitaba algo del supermercado. Su tono era práctico, casi banal, pero había algo en la manera en que se inclinaba hacia mí, en cómo se acercaba lo justo para alcanzar una taza, que hacía que el aire se sintiera más denso. No era premeditado, no lo parecía. Era simplemente la cercanía de dos personas en una cocina demasiado pequeña para que todo fuera accidental. Mientras cortaba pan, él hizo un comentario sobre lo torcido que estaba un cuadro en el comedor y fue a enderezarlo. Le dije que no era necesario, pero él ya lo estaba haciendo. Su brazo rozó mi hombro al pasar, un roce tan leve que en cualquier otra circunstancia lo habría ignorado. Pero no lo hice. Me quedé pensando en ello mientras repartía el café, preguntándome por qué sentía el pulso acelerarse por algo tan tonto. Después del desayuno, decidió cambiar una bombilla del pasillo que llevaba semanas parpadeando. Sacó la escalera, la colocó justo debajo de la lámpara y subió los peldaños con facilidad. Yo me quedé de pie, sosteniendo la base por si acaso, aunque no hacía falta. Desde allí, él me hablaba sobre arreglos que pensaba hacer en casa de su madre, y yo asentía, pero apenas procesaba sus palabras. Mi atención estaba en otra parte, en la sombra de sus manos sobre el techo, en cómo la luz parpadeaba en su rostro. Hubo un momento en que bajó de la escalera y quedó frente a mí, tan cerca que pude sentir el olor limpio de su ropa recién lavada. No me aparté. Él tampoco. El silencio fue largo pero no incómodo. Fue el tipo de silencio que parece pedir una decisión. Mi respiración se hizo más lenta, más consciente y antes de que pudiera pensar en lo que estaba haciendo, antes de que siquiera pudiera inventar una excusa para retroceder, asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. Me aparté casi de inmediato como si la realidad hubiera caído de golpe. Dije algo sobre que la bombilla ya funcionaba bien, palabras absurdas que no llenaron el vacío del gesto que acababa de pasar. Él no insistió, solo bajó la mirada y asintió como si nada fuera grave. Pero dentro de mí, lo que había sido un instante se convirtió en una grieta que ya no podía ignorar. Pasé el resto del día intentando devolver las cosas a la normalidad.
Lavé platos, barrí la terraza, ordené los armarios, como si con eso pudiera borrar lo ocurrido. Cada tarea era una distracción, pero no suficiente. Cada vez que entraba en una habitación y lo veía, sentía un eco en el pecho, un recordatorio mudo de lo que había sucedido. Y lo peor de todo, un pensamiento insistente: yo no lo había detenido. No quise detenerlo. Esa noche la casa estaba extrañamente callada. Mi marido llamó desde el hotel, me habló del tráfico, del cansancio, de la reunión del día siguiente. Yo respondí con frases cortas, sin mencionar en qué pensaba en realidad. Cuando colgué, la pantalla del teléfono quedó oscura, reflejando mi rostro, y en mis ojos vi algo que me inquietó, una mezcla de vergüenza y de deseo de entender qué me había pasado. Me acosté tarde dando vueltas en la cama, escuchando cada ruido de la casa. Podía distinguir su puerta cerrándose, sus pasos en el pasillo, el murmullo del agua del baño. Intenté decirme que fue solo un error, un momento absurdo que no significaba nada. Pero mientras el sueño finalmente me vencía, sentí que lo único absurdo era creer que todo podía seguir igual después de eso. La mañana siguiente amaneció con un cielo grisáceo, como si el clima reflejara el peso de lo que había pasado. Me desperté antes del amanecer con la mente atrapada en la misma escena una y otra vez, el momento del beso, el roce fugaz de sus labios, la forma en que ninguno de los dos dijo nada después. Me quedé sentada en la cama, mirando el armario sin saber qué ponerme. Terminé eligiendo algo demasiado sencillo, casi como un intento de neutralizar lo que sentía. Bajé a la cocina y encontré silencio, un silencio casi incómodo. Él apareció minutos después, despeinado, con el gesto amable de siempre, pero había algo en su mirada, una pausa breve cuando nuestros ojos se cruzaron. Un saludo normal, unas pocas palabras sobre el desayuno, y sin embargo todo parecía diferente. La normalidad se sentía forzada, como una obra de teatro mal ensayada. Yo intenté sonar casual, hablando de lo que había en la nevera, pero escuchaba mi propia voz y la notaba extraña, casi artificial. Mientras desayunábamos decidí que necesitábamos aire, movimiento, cualquier cosa que alejara la tensión. Le propuse ir al mercado a comprar algunas cosas, aunque realmente no hacían falta. Él aceptó sin pensarlo demasiado, y en cuestión de minutos estábamos en el coche. El trayecto fue tranquilo, pero esa tranquilidad estaba cargada. Él hablaba de cosas banales, el tráfico, los precios, el tiempo, y yo asentía, pero cada silencio parecía más largo de lo normal, más pesado. En el mercado los pasillos estaban llenos de voces y de colores. Me aferré a las listas mentales de lo que necesitábamos, como si cada tomate que escogía, cada verdura que metía en la bolsa, pudiera anclarme a la rutina. Él llevaba las bolsas sin que se lo pidiera, y cada vez que me las quitaba de las manos, nuestras palmas se rozaban. Gracias, le decía, y él sonreía, una sonrisa leve, casi tímida, que hacía que quisiera mirar a otro lado. Me sorprendí contándole historias que normalmente no compartía. Le hablé de cuando mi marido y yo veníamos al mismo mercado hace años, de cómo discutíamos por tonterías mientras elegíamos fruta. Él escuchaba con atención, genuina atención, como si cada palabra fuera importante. Y en esa atención había algo peligroso, la sensación de que alguien me veía, de verdad me veía, después de tanto tiempo. Cuando terminamos de comprar, él insistió en cargar todas las bolsas. Yo acepté, aunque podría haberlas llevado. En el camino de regreso, el coche estaba lleno de ese silencio espeso, el tipo de silencio en el que las palabras que no se dicen parecen ocupar más espacio que las que se dicen. El sonido de la radio era solo un fondo, nada lograba disolver la sensación de que algo seguía latiendo entre los dos. Al llegar a casa, nos pusimos a guardar los productos. Él colocaba cosas en los estantes altos, yo en los bajos, y esa coreografía de movimientos coordinados parecía demasiado íntima. En un momento ambos estiramos la mano para guardar un paquete de arroz, y nuestros dedos se tocaron de nuevo. Nadie retiró la mano de inmediato. Fue solo un segundo, pero lo suficiente para que el recuerdo del beso del día anterior volviera con fuerza. Decidí salir al jardín para despejarme. Tomé la escoba, empecé a barrer hojas secas, intentando que el ruido del cepillo contra el suelo borrara los pensamientos. Pero él apareció con una jarra de agua y se puso a ayudarme sin que se lo pidiera.
Empezó a quitar hojas del seto, a enderezar una maceta. Así está mejor, dijo. Lo miré y pensé que tenía razón, que todo se veía mejor, pero que al mismo tiempo esa mejora me estaba costando la calma. Más tarde, mientras hacía la comida, sentí una necesidad absurda de hablar con mi marido. Lo llamé. Me contestó con la voz cansada de siempre, contándome sobre reuniones, sobre lo mucho que tenía que hacer. Yo respondía con monosílabos, sin atreverme a mencionar nada personal. Colgué con una mezcla de alivio y vacío. Me quedé unos segundos mirando el teléfono, sintiendo que lo que más me dolía era que no había notado nada extraño en mi tono, ni en mi forma de hablar. El resto de la tarde pasó como un borrador de normalidad. Él vio algo en la televisión, yo lavé platos, pero todo parecía una espera silenciosa. Yo misma no sabía bien qué esperaba. Solo sabía que cada vez que lo veía pasar por el pasillo, sentía ese pequeño nudo en el estómago. Un nudo que no se deshacía, que cada día parecía apretarse un poco más. Cuando cayó la noche, la casa se llenó de esa calma engañosa que parece frágil, como un vidrio a punto de romperse. Mientras apagaba luces pensé que un beso, un solo beso, había bastado para que la rutina se sintiera irreconocible. Y que por mucho que me repitiera que no pasaría de ahí, algo me decía que no era tan sencillo como cerrar una puerta y fingir que nunca se abrió. El día siguiente amaneció con un cielo claro, pero la ligereza del clima no se reflejaba en mí. Me desperté con una sensación extraña, como si la casa misma respirara distinto, como si algo se hubiese desplazado en su interior. La rutina parecía intacta, el olor al café, el murmullo del agua corriendo en la cocina, el crujido del piso. Y sin embargo, cada uno de esos sonidos parecía cargado de significado. Mientras preparaba el desayuno, pensé en llamar a mi marido. No porque tuviera algo concreto que decirle, sino porque sentía que necesitaba escucharlo, anclarme a la vida que compartíamos. Tomé el teléfono, marqué su número y cuando contestó me habló de lo mismo de siempre, reuniones, cansancio, pendientes. Su voz sonaba como siempre, pero yo escuchaba la distancia en ella. Le conté casi sin pensarlo que su sobrino estaba ayudando mucho con la casa. Él dijo un simple me alegro sin darle mayor importancia. Y eso fue lo que más me dolió, la indiferencia amable que no detectaba el cambio en mi voz ni el peso que había detrás de esas palabras. Cuando colgué lo encontré en el patio, arreglando una manguera rota. Estaba agachado, concentrado, con las manos húmedas de tierra. Ya casi está, dijo sin mirarme, y yo asentí, quedándome a una distancia prudente. Observé la escena y sentí una mezcla de cosas, gratitud por la ayuda, incomodidad por lo que había pasado, y una especie de curiosidad por la facilidad con la que él se movía por la casa, como si siempre hubiera estado ahí. Más tarde, mientras ordenaba el salón, nuestras miradas se cruzaron varias veces. Ninguno decía nada, cada mirada parecía una pregunta sin respuesta. Yo me aferraba a tareas mecánicas, sacudí cojines, acomodé revistas, limpié una mesa que ya estaba limpia. Todo para mantenerme ocupada, para evitar cualquier momento en que la quietud pudiera dar paso a una conversación sobre lo que los dos sabíamos. La tarde avanzó con una calma que no era del todo calma. Él comenzó a podar el seto en el jardín. Me pidió unas tijeras, y al pasárselas nuestras manos se rozaron. ¿Otra vez? El gesto fue breve, accidental quizás, pero sentí el mismo impulso involuntario, el latido acelerado, el pensamiento fugaz de que estaba cruzando una línea invisible. Me forcé a mirar hacia otro lado, a enfocarme en la ropa tendida, en cualquier cosa que no fuera esa chispa incómoda. Por un momento pensé que la tensión se estaba disipando. Me senté en la cocina, abrí un libro que no leí, y el silencio se volvió más pesado que cualquier conversación. Me di cuenta de que no sabía de qué hablar con él sin tropezar con el recuerdo del beso. Y ese simple hecho, el no saber qué decir, me hizo sentir más vulnerable que cualquier confesión. Cerca de la hora de cenar, sonó el timbre. Era la vecina, pidiendo azúcar. Lo habitual, nada extraordinario. Pero su presencia repentina hizo que la atmósfera cambiara. Él estaba en la sala, y cuando la vecina lo saludó, noté cómo se tensó un instante, como si tuviera miedo de que ella pudiera leer algo en sus gestos. Me sorprendió sentir lo mismo,
un temor absurdo a que una visita tan trivial pudiera ver a través de nosotros. Cuando la vecina se fue, nos quedamos en silencio. Ninguno comentó la visita. Pero el aire estaba más denso, como si la presencia de otra persona hubiera puesto en evidencia lo frágil de nuestra normalidad. Me senté a pelar patatas, él acomodó los platos. Las manos trabajaban, pero la mente estaba en otra parte. Esa noche, después de cenar, subí a mi habitación con un cansancio raro, uno que no venía del trabajo físico sino de la carga de todo lo que no se decía. Me senté en la cama, apagué la lámpara y me quedé mirando el techo. Escuché sus pasos en el pasillo, su puerta cerrarse. Cerré los ojos y pensé que había pasado un día entero sin hablar de lo que había pasado, pero cada segundo había estado marcado por ello. Y comprendí que el silencio, lejos de borrarlo, solo lo hacía más presente. El día comenzó con una luz extraña, una de esas mañanas en las que todo parece demasiado claro, como si las paredes reflejaran más de lo que deberían. Me levanté con la sensación de que algo se avecinaba, aunque no sabía exactamente qué. Había dormido mal, los pensamientos iban y venían, y cada uno terminaba en el mismo punto, aquel beso, aquel silencio posterior, y esa carga invisible que parecía haberse instalado en cada rincón de la casa. Bajé a la cocina y encontré los restos de la cena de la noche anterior. Me puse a limpiar en automático, como si la repetición de tareas pudiera devolverme cierta calma. El ruido de los platos chocando, el agua corriendo, todo era rutina, pero dentro de mí no había nada rutinario. Sabía que él estaba despierto, escuché sus pasos arriba, el crujido del piso, y me sorprendí conteniendo la respiración sin saber por qué. Apareció en la cocina con un buenos días que parecía normal, pero que cargaba con todo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Tomó una manzana, la partió en dos, me ofreció una mitad. La acepté sin mirarlo directamente. Era absurdo como un gesto tan simple podía sentirse tan cargado. Pasamos varios minutos en silencio, moviéndonos en la cocina como dos desconocidos que saben demasiado el uno del otro. Decidimos preparar algo juntos para almorzar. Él sacó verduras del refrigerador y yo comencé a cortar pan. Era una escena normal, casi doméstica, pero cada movimiento se sentía medido, cada cruce de manos parecía demasiado significativo. El aire se volvió más pesado cuando nos quedamos de pie uno al lado del otro frente a la encimera. La distancia era mínima y cualquier roce, cualquier toque de codo, se sentía como una chispa. En un momento uno de los cuchillos se deslizó de la mesa y cayó al suelo. El sonido metálico fue seco, fuerte, casi como un disparo que rompió la calma. Ambos nos agachamos al mismo tiempo para recogerlo. Nuestros rostros quedaron muy cerca, tan cerca que sentí el calor de su respiración. Nos miramos solo un instante, pero en ese instante todo pareció decidirse. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. Me aparté de inmediato con el corazón latiendo demasiado rápido. No dije nada a él tampoco. Seguimos con la preparación de la comida como si nada hubiera pasado, pero las manos me temblaban ligeramente cuando cortaba las zanahorias, y tuve que respirar hondo para que no se notara. Todo parecía normal, pero nada lo era. El beso había cruzado un límite del que no había regreso. El resto de la mañana se sintió como una coreografía torpe, él arreglando algo en la terraza, yo fingiendo ordenar la alacena. Nos cruzábamos de vez en cuando, evitando mirarnos demasiado. Había una tensión silenciosa que llenaba cada espacio. Intenté distraerme con llamadas, con la televisión encendida de fondo, pero cada sonido parecía lejano, incapaz de tapar la realidad. Pensé en mi marido más de una vez ese día. Pensé en cómo solía besarme años atrás, en cómo esas muestras de afecto se habían vuelto escasas, como si hubieran quedado enterradas bajo rutinas y preocupaciones. No lo justificaba, pero comprendía por qué un beso de alguien más me había desarmado tanto. Era como si me hubieran recordado algo que llevaba años dormido. Cuando cayó la tarde, la casa estaba silenciosa, demasiado. Él estaba sentado en el jardín, y yo lo veía desde la ventana, preguntándome en qué pensaba. Me sentí dividida entre dos impulsos, abrir la puerta y sentarme a su lado, o encerrarme en mi cuarto para siempre. No hice ninguna de las dos cosas.
Me quedé allí quieta observando con el corazón latiendo como si quisiera avisarme de que nada sería igual después de ese día. La mañana siguiente me encontró despierta antes de que amaneciera, con el cuerpo tenso y la mente llena de preguntas sin respuesta. Me quedé sentada en la cama durante varios minutos, mirando la puerta cerrada de mi habitación, escuchando los sonidos habituales de la casa, el crujido de la madera, el murmullo de las tuberías, el golpe suave de una ventana que se cerraba con la brisa. Nada había cambiado y sin embargo todo parecía distinto. Cada ruido parecía un recordatorio de lo frágil que se había vuelto mi calma. Bajé a la cocina y encontré las luces apagadas, el aire frío de la mañana pegado a las paredes. Puse la cafetera y me aferré a ese ritual como si pudiera devolverme la normalidad. El café burbujeaba, el aroma llenaba la cocina, y de pronto escuché el timbre. Era demasiado temprano para visitas, lo que hizo que mi corazón latiera más rápido. Fui a abrir y encontré a la vecina, con una sonrisa cordial y una bolsa en la mano. ¿Tienes sal?, preguntó como si nada fuera extraño. Le sonreí y la invité a pasar un momento, solo para buscar lo que pedía. Mientras le alcanzaba el frasco, noté el silencio a mi alrededor, el sonido de sus zapatos sobre el suelo, el peso de la situación. Mi sobrino apareció en el pasillo en ese instante con el pelo revuelto y un buenos días que salió casi susurrado. La vecina lo saludó con una naturalidad que a mí me resultó incómoda. Me di cuenta de que mi mente, de forma absurda, temía que pudiera leer algo en nuestros gestos, como si una extraña pudiera ver un secreto que nosotros mismos evitábamos mirar de frente. Cuando la vecina se fue, la puerta se cerró con un golpe suave que pareció sacudirme entera. El silencio que quedó después fue diferente, más denso. Él me miró un segundo, pero ninguno dijo nada. Regresamos a la cocina, cada uno retomando lo que estaba haciendo, pero la escena había dejado algo flotando en el aire, una especie de advertencia invisible de que todo era más frágil de lo que queríamos admitir. Decidí limpiar la casa como si el movimiento pudiera ordenar mis pensamientos. Saqué los trapos, el balde y me puse a fregar superficies que no lo necesitaban. Él, sin pedírselo, empezó a ayudar, levantó alfombras, movió muebles, barrió el patio. Era una ayuda sincera, práctica, pero cada vez que nuestras manos se cruzaban en el pasillo, cada vez que nuestros cuerpos pasaban demasiado cerca, sentía ese mismo nudo en el estómago. Durante la tarde intenté llenar el tiempo con tareas pequeñas. Revisé la despensa, llamé a mi marido para preguntarle a qué hora regresaría de su viaje. Su voz sonó tranquila, cansada como siempre. Me habló de reuniones, de que tal vez volvería un día antes. Y aunque sus palabras eran simples, cada frase cayó sobre mí como una piedra. Colgué el teléfono con la sensación de que estaba caminando sobre una cuerda floja y que cada nuevo día tensaba más esa cuerda. En la cocina, él estaba colocando platos en la mesa. Nuestros movimientos se sincronizaban sin necesidad de palabras, como si ambos hubiéramos aprendido una coreografía invisible. En otro momento ese tipo de ayuda me habría parecido tierna, familiar. Ahora me parecía peligrosa. No por él, no por mí, sino por lo que se estaba formando entre los dos, algo que ninguno de los dos nombraba, pero que ya no podía esconderse bajo el silencio. Al final del día, la casa estaba impecable, pero yo estaba agotada. No físicamente, sino de sostener el peso de todo lo que no se decía. Subí a mi habitación, cerré la puerta y me apoyé en ella un segundo, escuchando el eco de mis propios pasos. Miré mi reflejo en el espejo y me sorprendí de la expresión en mi rostro, una mezcla de cansancio y algo más, algo que no quería admitir. Me acosté con la certeza de que la visita de la vecina había sido algo mínimo, casi insignificante, pero que había dejado claro algo que yo ya intuía: lo que estábamos viviendo no era invisible. No para nosotros y tal vez pronto, no para nadie. Esa mañana el silencio de la casa era distinto, casi expectante. Me desperté con la sensación de que el aire pesaba más, como si las paredes supieran lo que yo aún me negaba a poner en palabras. El teléfono sonó temprano, era mi marido avisando que debía quedarse una noche más en su viaje. Su tono era habitual, casi distraído, y mientras hablaba de reuniones y retrasos, yo sentí un vacío en el estómago. Colgué y la casa entera pareció expandirse de golpe, como si se hubiera quedado demasiado grande para mí.
Decidí ocuparme de cosas sencillas. Barrí, cambié sábanas, abrí todas las ventanas para que entrara el aire. Lo encontré en la cocina, con una taza en la mano, preguntándome si quería té. Su naturalidad me desarmaba, actuaba como si todo fuera normal, y sin embargo cada gesto, cada palabra, llevaba el peso de lo que ambos sabíamos. Pasamos la mañana en una calma que no era calma, hablando de nada, de lo que faltaba en la despensa, de lo que había que arreglar en el patio. Me sorprendí observando cómo sus manos sujetaban una jarra de agua, cómo se movía de un lado a otro sin esfuerzo. No eran gestos nuevos, pero ahora me parecían cargados de una cercanía que me asustaba y me atraía a la vez. Al caer la tarde el sol se filtraba por las cortinas, tiñendo la sala de un dorado suave. Nos sentamos en la mesa de la cocina, sin planearlo, con 2 tazas frente a nosotros. La conversación era lenta, casi perezosa, llena de pausas largas en las que los ojos decían más que las palabras. Noté que no me apartaba cuando sus manos rozaban las mías sobre la mesa. No era un error, y tampoco lo detuve. Las horas avanzaron, y la casa se volvió más silenciosa. Preparé algo de cenar, él me ayudó a poner los platos. Cada pequeño acto parecía una línea cruzada, él cortaba pan, yo servía sopa, y los movimientos se encontraban como si lo hubieran hecho 1000 veces, como si todo eso no fuera nuevo, aunque lo era. Cuando la noche cayó por completo, no hubo pretextos ni palabras vacías. La luz tenue del pasillo, el silencio del resto de la casa, el tiempo detenido en cada mirada, todo se unió en un solo momento. *** Pasamos la noche juntos, ***. Después el aire parecía distinto. No había palabras que rellenaran el vacío de lo que acabábamos de hacer. No hacía falta. El silencio ya lo decía todo. La mañana siguiente llegó con una luz implacable, de esas que no perdonan. Abrí los ojos y lo primero que sentí fue el peso de lo ocurrido la noche anterior. Me quedé quieta, mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj de la mesita de noche. Cada sonido parecía más fuerte de lo normal, como si la casa entera estuviera respirando conmigo. El aire estaba cargado de un silencio espeso, casi incómodo, que no podía ignorar. Me levanté despacio con movimientos cautelosos, como si alguien pudiera notar cada paso que daba. En la cocina, el olor del café ya flotaba, señal de que él había despertado antes que yo. Lo encontré sentado en la mesa, con la espalda recta y las manos alrededor de una taza. Me miró y sonrió una sonrisa pequeña, casi formal, y yo devolví el gesto sin saber qué hacer con mis propias manos. Preparé mi café como siempre, pero cada movimiento se sentía extraño, demasiado consciente. Desayunamos casi sin palabras. No porque no hubiera nada que decir, sino porque decir algo habría sido más difícil que quedarse en silencio. Los cubiertos chocaban suavemente contra los platos, y ese sonido parecía ser lo único que llenaba la habitación. Él intentó hacer un par de comentarios sobre el día, sobre lo que podríamos arreglar en la casa, pero sus palabras quedaron flotando, sin llegar a ningún lado. Mientras lavaba los platos, lo observé de reojo. Se movía con calma, colocando cosas en su sitio, como si nada hubiera cambiado, pero en sus gestos había una tensión sutil, un cuidado que antes no existía. Ya no éramos los mismos, aunque estuviéramos fingiendo normalidad. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, bajábamos los ojos casi al instante, como si mirarnos demasiado pudiera deshacer la frágil calma que estábamos construyendo. Pasé la mañana entera buscando qué hacer, cualquier tarea para no quedarme quieta. Barrí el patio, doblé ropa, revisé armarios. Pero cada cosa que tocaba me recordaba lo que había pasado. Incluso la rutina se había teñido de algo que no podía nombrar. Intenté llamarlo un error, repetí esa frase en mi cabeza varias veces, pero se sentía vacía. Si realmente hubiera sido un error, no estaría pensando en ello cada segundo. Él también parecía buscar tareas. Arregló una silla que llevaba meses coja, revisó los cajones de la despensa, cambió una bombilla. Cada movimiento suyo era meticuloso, como si ordenar la casa fuera una forma de ordenar lo que había en su cabeza. Pero había momentos breves en los que lo sorprendía mirándome. No era una mirada descarada ni siquiera insistente, pero estaba ahí.
Y en esos segundos todo lo que habíamos hecho parecía volver a estar en la superficie, aunque ninguno de los dos lo mencionara. A la hora del almuerzo, la mesa estaba servida como cualquier otro día. Los platos, los cubiertos, todo en orden. Nos sentamos frente a frente como si no hubiera nada fuera de lugar. Pero yo sentía cada pequeño detalle como si fuera una señal, la manera en que me pasó el salero, como sus dedos rozaron los míos apenas un segundo, como retiró la mano enseguida, como si ese contacto hubiera quemado. Por la tarde salí al jardín para podar unas plantas. Él apareció minutos después con una pala en la mano, dispuesto a ayudar. Trabajamos en silencio, cada uno en su lado del jardín, pero la sensación era la misma, la normalidad era solo una máscara. Los sonidos del patio, el viento en las hojas, el raspar de la pala contra la tierra, se mezclaban con mis pensamientos que no se detenían. Al caer la noche la casa estaba demasiado ordenada, como si hubiéramos intentado compensar el desorden interno con una limpieza obsesiva. Preparé té, serví 2 tazas y las dejé sobre la mesa. Nos sentamos sin hablar mucho, cada uno bebiendo en silencio. Me sorprendí mirando el vapor que subía de la taza, como si pudiera esconderme en él. Subí a mi habitación más tarde de lo habitual, con un cansancio que no era solo físico. Cerré la puerta y me senté en la cama, dejando que el silencio se hiciera más grande. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo una sola noche había cambiado todo. Y entendí que no se trataba solo de lo que hicimos, sino de lo que ahora cargábamos. Esa certeza, más que cualquier otra cosa, era lo que me mantenía despierta. La mañana comenzó con el sonido inesperado de una puerta que se cerraba de golpe. Al principio pensé que era el viento, pero luego escuché la voz de mi marido en el pasillo. Su regreso había sido un día antes de lo previsto. El corazón me dio un vuelco, un golpe seco que me dejó sin aire. No había tenido tiempo de preparar nada, ni siquiera de preparar mi propia expresión. Salí de la habitación y lo vi en la entrada, quitándose el abrigo con la naturalidad de siempre. Me saludó con un beso en la mejilla, como si nada fuera extraño, como si no hubiera vacío entre nuestras conversaciones de los últimos días. Yo respondí, pero la voz me salió más baja de lo habitual, casi rota. Lo seguí a la cocina y todo el trayecto sentí que las paredes me miraban, como si los objetos supieran lo que yo intentaba ocultar. Él comentó el tráfico, la reunión, el hotel. Palabras rutinarias, seguras, pero cada una caía sobre mí como si pesara más de lo que debía. Me preguntó qué habíamos hecho en la casa. Lo de siempre, respondí. Escuché mi propia voz y supe que sonaba demasiado neutra, casi ensayada. Sentí un sudor frío en la nuca. Mi sobrino apareció en la cocina pocos minutos después. Estaba sereno, quizá demasiado sereno. Saludó con una sonrisa tranquila y un buenos días, que sonó como cualquier otro saludo. Pero yo noté como su mirada por un instante evitó la mía. Mi marido le preguntó si todo estaba bien, si había arreglado lo que venía a arreglar. Él contestó con calma, mencionó la lámpara, la manguera, la silla coja. Todo parecía bajo control y eso, paradójicamente, me inquietó aún más. El resto de la mañana fue una coreografía de gestos medidos. Mi marido revisaba su maleta, hablaba por teléfono, se movía por la casa como si no hubiera nada extraño. Yo lo observaba con la sensación de que en cualquier momento podía hacer una pregunta inocente que destapara todo. Miraba los cojines del sofá, la mesa del comedor, hasta las sábanas de la habitación de invitados. Cada detalle se me presentaba como un posible delator. Cuando nos sentamos a almorzar, el ambiente era casi insoportable. La mesa estaba bien puesta, el mantel limpio, los cubiertos brillantes. Pero yo sentía que cualquier sonido podía traicionar la calma. Mi marido hablaba del futuro, de cosas por hacer, de arreglos pendientes en la casa. Y cada vez que mencionaba algo relacionado con ayuda, sentía un pinchazo en el estómago. Mi sobrino mantenía su papel impecable, servía agua, pasaba el pan, respondía preguntas. Sus gestos eran tranquilos, pero había algo en su manera de moverse que parecía demasiado cuidadoso. Yo lo noté y ese cuidado me confirmó que los dos estábamos sosteniendo una mentira silenciosa. Por la tarde mi marido salió un momento a comprar algo que faltaba.
La puerta se cerró y el silencio que quedó fue pesado, distinto al de antes. Crucé miradas con mi sobrino y ninguno habló. No había nada que decir que pudiera arreglar o aliviar algo. Apenas unos minutos después, la puerta volvió a abrirse y la tensión desapareció bajo una máscara de normalidad. Esa noche, mientras mi marido acomodaba sus cosas y yo preparaba té, sentí que la casa se había convertido en un escenario frágil, donde cada palabra, cada gesto podía hacer que todo se derrumbara. El simple hecho de escuchar el sonido de las llaves sobre la mesa me hizo entender que la calma que sentíamos era solo provisional, y que el verdadero momento de enfrentarnos a todo aún estaba por llegar. Esa mañana desperté con la luz entrando a través de las cortinas, iluminando la habitación con un resplandor casi cruel. Me quedé mirando el techo sintiendo el peso de todo lo que había pasado, como si cada momento de las últimas semanas se hubiera acumulado en mi pecho. No había marcha atrás, lo sabía y sin embargo me sorprendí intentando convencerme de que podía fingir, de que podía sostener la rutina como si nada se hubiera roto. Me levanté despacio, escuchando los sonidos habituales de la casa. El ruido de las llaves sobre la mesa del pasillo, la cafetera burbujeando en la cocina, el crujido de la madera bajo los pasos de mi marido. Todo era familiar, pero ya no se sentía igual. Cada detalle parecía cargado de una tensión silenciosa, una que ninguno de los tres decía en voz alta. Fui a la cocina y lo encontré sentado con el periódico, hojeándolo sin demasiado interés. Saludé con un gesto y preparé una taza de café. Sentí su mirada en mí durante unos segundos, no una mirada acusadora, sino la de alguien que busca algo en tu rostro, aunque no sepa exactamente qué. ¿Dormiste bien?, preguntó, y la simpleza de la pregunta me hizo sentir un nudo en la garganta. Contesté con un sí demasiado rápido, demasiado corto, y volví la vista a la taza para evitar la suya. Mi sobrino apareció poco después, con la misma calma que había mantenido desde el principio. Saludó con una voz tranquila y preguntó si necesitábamos algo del mercado. Mi marido le agradeció la ayuda, le habló de una lista de cosas por comprar, como si todo fuera normal. Y ahí, en esa normalidad forzada, me sentí atrapada. Me di cuenta de que los tres estábamos representando un papel, sosteniendo una frágil obra de teatro donde nadie decía la verdad. La mañana pasó entre gestos automáticos. Yo lavaba platos, él cambiaba una bombilla, mi marido hablaba por teléfono. Cada cosa se hacía como debía hacerse, pero debajo había un ruido constante, una tensión que no se podía apagar. Noté cómo mis manos temblaban levemente cuando secaba los vasos, y cómo mi respiración se volvía más lenta cada vez que escuchaba una puerta abrirse. En la tarde mi marido salió un momento a hacer una compra rápida. La puerta se cerró detrás de él y el silencio que quedó fue diferente. Crucé la mirada con mi sobrino y sentí el aire volverse más pesado. No hablamos. No hacía falta. Sabíamos que las palabras solo añadirían más peso a lo que ya cargábamos. Él se alejó hacia el patio, yo me quedé en la cocina, fingiendo ordenar cajones que ya estaban ordenados. Cuando mi marido regresó, la calma volvió a instalarse como una manta incómoda sobre todos nosotros. Nos sentamos a cenar, la conversación fue breve y práctica. Hablamos del clima, de los precios del mercado, de cosas tan triviales que dolía lo necesarias que eran. Cada frase parecía un esfuerzo, un recordatorio de que todo lo demás debía quedarse sin decir. Esa noche, cuando subí a mi habitación y cerré la puerta, sentí un silencio distinto. Me senté en la cama, tomé una respiración profunda y me quedé mirando la oscuridad. No pensé en lo que había pasado una sola vez, pensé en todo al mismo tiempo. En cada mirada, en cada gesto, en cada silencio que habíamos acumulado. Comprendí algo que ya había presentido desde hacía días, no había vuelta atrás. Todo lo que parecía un simple juego de ayuda doméstica, todo lo que empezó con cajas, con risas en la cocina, con pequeños roces, había crecido hasta convertirse en algo que ya no podía ignorar. Y aunque nadie había dicho nada, aunque las palabras aún no habían salido de nuestras bocas, sabía que la verdad flotaba, esperando el momento de caer. Me quedé ahí, en la penumbra, con una certeza que dolía más que cualquier pensamiento. Todo lo que hice, todo lo que permití,